imagen y sobre todo ver una aplicación práctica y se agradece. Tengo un par de inquietudes principalmente relacionadas al tema a la captura de imagen. Tú hablas que para la parte cuando tienes que medir los finos en la curva parte inferior hay un error en la estimación y utiliza una ecuación de corrección. ¿La corrección la haces a lo largo de toda la curva o solamente en el segmento donde consideras el...? No, la corrección se realiza solamente en los finos. En los finos. Sí, la parte más gruesa del sistema, por ejemplo, la más media pulgada es lo que mide el sistema. Okay. Ahí no hace la corrección. Claro, ahí no tiene corrección, solamente para estimar los finos. Okay. La otra parte, la inquietud, tú mencionaste que esa información pasa a un sistema de control. ¿En qué forma pasa la información? ¿Cómo esa información llega al sistema de control para que tomen decisiones? Bueno, existe un programa que se llama PI, creo. PI System. PI System. Sí, el cual tienen acceso los trabajadores mediante la red interna. Entonces ellos solamente indican el comando, que en este caso sería, por ejemplo, media pulgada de la correa 15 y de entrega el dato en línea. A ver, tú lo que entrega el software, el programa que hace la interpretación de la imagen hasta que entrega esa famosa curva de la granulometría. Esa es la información que entrega al sistema, claro, como dato puntual. Es como que hicieran un análisis de laboratorio instantáneo y entrega esa información. Uno puede pedir que entregue, por ejemplo, el porcentaje más media pulgada o la granulometría pura. ¿Cada cuánto tiempo se entrega esa información? Creo que son cada 2 minutos. 2 minutos se va entregando, se va actualizando el O sea, entiendo por tu respuesta que el tiempo de procesamiento de la imagen hasta encontrar la curva de granulometría son más o menos ese tiempo. Sí, sí, aparte que se van sumando las fotografías que van sacando en ese momento y se entrega el dato. Ok, por ahora yo... No, pero Javier, está en el DCS metido ya, ¿cierto? Está en el DCS. Sí. Es parte del sistema de control. Sí, lo que pasa es que la parte de comunicación del sistema de control, o sea, no es parte de la memoria, sino que es parte de la nuestra, digamos. Está metido. Y eso se comunica vía OPC. Ya. Desde el computador donde hizo el trabajo, vía OPC nosotros nos comunicamos al sistema de control al TS3000. TS3000. Pero ya es solamente el dato de la información exacto, gramática. sí. Hasta ahí es la información que ella entrega. Ustedes después esa información la procesan, la envían por otro sistema. Claro. O sea, digamos, el dato dice, nosotros lo escribimos en el sistema de control. Ya. Esa es la inquietud que porque no me quedó claro. O sea, tú haces todo el análisis, haces toda esta parte del software, entregas esta curva, pero ¿qué pasa con la parte? Eso es lo que me quedó dando vueltas. Fíjate, vía OPC. Sí, Ok, pero ese no ya. es software. Bien. Hasta ahí, por ahora. Si se dan preguntas, déjame. Pero no estaba en la tesis. No está en la tesis. ¿Tienes más preguntas, Javier? No, por ahora descanso. Gonzalo. Ya, mira, voy a decirte que a mí me gustó este trabajo, lo encuentro potente, pero me aparece un tema. El foco veo que es detectar el más medio, porque típicamente con ese dato uno se guía para las etapas que vienen, para saber cómo viene la disminución. Sí. ¿Cuál es el aporte de indicar los finos? ¿Para qué Bueno, tratamos de hacer un trabajo adicional sí. entre detectar los finos si ya con el más medio ya es una información suficiente? Claro, es que inicialmente el sistema era solamente medir el más media. Después nos dimos cuenta que podíamos obtener la curva completa y ahí realizamos el ajuste de fino para que la curva fuera lo más parecida posible a la realidad. Y los finos igual sirven porque igual ocasionan un problema posterior, por ejemplo en la flotación. Entonces igual es interesante saber los finos. El más medio es un parámetro que sirve, pero no es completo, podría decir. Con los finos se pueden tomar otras decisiones para saber si el mineral está entrando muy fino a la siguiente etapa, que es la flotación. ¿Tú sabes qué tipo de decisiones van a tomar en base a qué pasa si el más media no está en el porcentaje que se requiere? ¿Hacia dónde va la información? Porque son distintas. Claro, ¿A qué nivel de gestión se maneja? no sé. ¿A nivel del operador? ¿A nivel de jefe de planta? ¿Superintendente? No sé ¿Quién toma la específicamente, decisión? pero me imagino que los supervisores, ellos, bueno, revisan todos los días, diariamente, la granulometría del mineral con los datos que entrega CESMIC, que entrega CESMIC. Entonces me imagino que si ellos ven que el mineral está entrando muy grueso, por ejemplo, del día de ayer y hoy día, tomarán alguna decisión para indicar a los operadores. Ya. Hacer una pregunta por otro lado. Aquí
vemos el tema del fino, tú dijiste que era interesante o importante ver el tema del fino. ¿De qué otra manera se podría desarrollar ya que este sistema jamás va a poder ver en 3 dimensiones porque tú lo puedes ver? En algún momento lo conversamos. Pero ¿cuál sería la forma de tratar de ver las partículas que no son posibles de ver con la tecnología que se tiene? Yo pienso que podría ser, por ejemplo, que las correas fueran más anchas, entonces para que no hubiera tanta aglomeración, bueno, sería la mínima en ese caso si fuera más ancha, o también una idea que se le ocurrió ya a los trabajadores que era poner un tipo de rastrillo que fuera abriendo el mineral, entonces que en el momento de sacar la fotografía también lo viera el mineral más fino. Esa era una idea que se le ocurrió a ella, pero no sé si la podía hacer. Sí, respecto a ese punto se implementó la idea. Bueno, desafortunadamente no se implementó de manera bien hecha, digamos, pero está pendiente, ¿eh? Pero la idea es que abra la carga, la revuelva un poco, ¿sí? Para que sea representativa de todos. ¿Tienes más? No, paso. Parece que soy muy- Está ahí. parece que soy muy preguntón. No, que aprovechando que esta gente acá, vamos pueden dilucidar algunas cosas. Bueno, realmente el trabajo supera las expectativas, ¿sí? Y sin embargo uno siempre quiere más y con lo que hemos conversado de la parte técnica de este trabajo. Comentario, lo relevante acá es que no estamos buscando el tamaño, el media pulgada, sino estamos ajustando la curva de tamaño. Ya, en la curva de tamaño. Ahora, de la curva de tamaño uno puede ocupar el media pulgada que sirve para un problema operacional, que eso está muy bien. Y también se puede inferir el fino, que impacta lo que es flotación, o más bien cómo operar la molienda para reducir los finos y arrastre fino de flotación, ¿cierto? Lo hemos discutido. Ahora el enfoque que ella le dio fue algo muy puntual, es evitar la salida de barra, que eso fue un enfoque de la población económica, pero hay muchos más aspectos. Pero ya considerando solamente ese aspecto ya se paga la inversión, pues, eso es lo relevante. Eso es un comentario. Una serie de preguntas, pero son muy cortas. Mira, dice, en el procesamiento mineral hemos tratado un reciclado, ¿cierto? Que hay una recirculación. ¿Esa recirculación a qué se debe? ¿Por qué se producen esas imperfecciones en el proceso? ¿A qué se debe esa recirculación? Que hay grueso y fino. ¿A qué se debe? ¿Del mineral reciclado? Del diagrama que cuando hablaste del diagrama de procesamiento de minerales. Claro, que si fuera perfecto no habría recirculación, pero la recirculación es producto de estas imperfecciones que hay. ¿A qué se debe que recircule el grueso y recircule el fino? Yo creo que debe ser porque, bueno, el mineral cuando es molido no es parejo en su totalidad. La distribución. Entonces, la distribución no es siempre la misma. Por eso que cuando el mineral, por ejemplo, entra enchancado, siempre va a salir partículas, o sea, tamaño Sobre más tamaño, grande, ¿no? sobre tamaño, o partículas muy finas si se está mucho rato. Es un problema de clasificación, ¿cierto? Por la ineficiencia de la clasificación. Después hablabas de energía. ¿Cómo se relaciona el consumo de energía cuando hay producción de fino y cuando hay cómo se relaciona el aumento de consumo energético cuando tú generas mucho grueso o cuando generas mucho fino? Que mencionaste unas cosas, me gustaría que la clarificara. Sí, cuando las partículas son muy gruesas, o sea, más de lo necesitado, se necesita mayor energía para la fractura. O sea, se debe, por ejemplo, tratar más el mineral para que sea el tamaño que se necesita. Eso es un tema de recirculación, correa transportadora que se clasifica y se recircula. Claro, se devolvería al sistema, se volvería a pasar el mismo mineral en vez de ir ingresando mineral nuevo para ser tratado. Claro, no, porque el grueso tiene menor dureza, tiene más falla. Es un problema de carga circulante, aumenta la carga circulante cuando tenemos más grueso. En el fino sí, pues uno se pasa, mientras más chico es exponencial el consumo energético unitario. ¿Cierto? Ahí tenemos una colega de metalurgia. Después viendo ya el tema del muestreo, hablaban que son 2 minutos la foto, la correa, ¿cuántos metros por segundo es? ¿Da usted? ¿Cuántos metros es? ¿La correa transportadora? Pues si yo ese dato me han pedido varias veces, lo he entregado, pero... 10, ¿cuánto 15, era? 10, 15 metros por segundo. ¿Cuánto era? Como 2 metros por segundo. Ah, entonces no es tan rápido. No, eso no puede ser con D6. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está esto? En Andacollo. Sí, Andacollo. Ese tiene como 10. No, pero hay un tema ahí que la cámara, para ver los tamaños de partículas, tiene que estar muy cerca de la correa. Si está muy cerca de la correa, se ve muy rápido que pasa con la cámara. Pero es que, a ver, eso es lo que quería comentar un poco. Ya.
En esos 2 minutos, ¿qué porcentaje, si pensamos en la superficie, para el tema de muestreo y representatividad, ¿cierto? Porque en esos 2 minutos, ¿cuántas toneladas pasaron? ¿Y cuánto uno toma desde la superficie? ¿Tiene algún estimado de qué porcentaje el que tú estás muestreando? Pues uno toma la pura superficie. Sí, por ejemplo, pasan alrededor de 300 a 400 toneladas por hora era lo que pasaba por las correas. Ese era el dato que me entregaron allá. ¿Ya? Y nosotros hacíamos 10 minutos de muestreo, cada 2 minutos tomamos una muestra de entre 8 y 10 kilos. No, pero eso era para calibrarlo. Yo digo, el sistema ahora que está reportando datos de tamaño de partícula, toma un porcentaje de la muestra. O sea, en esos 2 minutos que mostró pasaron ciertas toneladas. Entonces digo, ¿qué porcentaje es lo que se muestrea en el estimado? El porcentaje del total. Sí, me explico con la pregunta, ¿no? Sí. Para ver el tema muestreo. Si un 5%, un 1%, un 0,5%. Porque el punto es, uno debería tomar más fotos hasta que tenga significancia estadística en eso. Pero el número de fotos. Ahora, lo que ustedes decían del tema, es un tema de óptica nomás y de velocidad de obturación, el shutter speed, para que no salga movida. ¿Cierto? Entonces, quería ver que 2 minutos me parece poco. ¿Pero cuántas fotos están tomando por segundo? 10 fotos por segundo, más o menos. 10 fotos. Claro, lo que se entrega cada 2 minutos es un promedio después. No, claro, tiene que ser el promedio. ¿Cuántas áreas tiene ahí? Sí, pero es que esa área no representa qué porcentaje que representa. Si el problema tiene todo el sistema muestreo por tamaño de partícula. Aparte que es 3D, entonces te tiene la superficie no. Pero yo diría que es como un 10% más o menos. ¿10? Ah, sí. Sí, lo que pasa es que es así la cama de carga, digamos, y la superficie, no, yo diría un 10%. 10%. Y en esas 10 fotos por los 2 minutos es como un 10%. Eso me gustaría que lo especificaran después en la misma tesis el tema muestreo. Porque es algo que siempre se cuestiona en los trabajos de este tipo de cuál es el porcentaje muestreado. Sí, lo que pasa es que el muestreo es muy complicado hacerlo. Ya el mismo muestreo, el tomar una muestra en la correa, es una complicación y que siempre está en tela de juicio. Siempre, todo el tiempo. La gente del que está en la parte molienda con la gente de flotación o de la tapa arriba, abajo, siempre hay una discusión tremenda. Y nunca están de acuerdo, porque se afectan entre ellos. Hay parámetros relacionales es bastante delicado y que tiene que ver cómo tomaste la muestra y qué mineral pasó ahí, porque nunca se fractura de la misma forma. Y uno está diciendo así que esto se fractura de la misma forma siempre. Es bastante complejo. Yo todavía no conozco la empresa que estén de acuerdo en la unidad de cómo se mide. Siempre hay pelea que aquí, que allá, y siempre se está recalibrando, Yo creo que tener una visión de un 10% o 20% ya da hasta mayor. Sobre 5 está bien. Es genial. Bueno, el trabajo que quiero que presente Karen en el Prosemin como memorista, viene un especialista en muestreo, en un curso ahí, para discutir esto en particular. ¿Ya? ¿Tú me estás presentando ahora en el Prosemin? Lo va a tirar Karen como memorista. Perfecto. Eso estamos apostando, tiene hasta el 10 de octubre para enviar el resumen, en inglés. No, yo lo voy a ayudar. ¿Sí? Todo el día presentó el año pasado en el Congreso de Ingeniería Química de estudiantes. Queremos replicar esto. Aquí hay una cosa interesante, dice, ¿por qué no se ven los finos? Tuviste una explicación. Para que hay un tema de segregación, ¿sí? Pero eso tiene dos alcances. Segregación estaríamos mostrando estamos mostrando en forma sesgada, si que asumimos que es segregación, ¿sí? Pero independiente de eso, ya sabemos que se corrige con el ajuste de la curva. Yo creo que ese es el aporte más importante de todo esto. ¿Ya? O sea, porque eso no lo he visto ni en el MedSyn, ni en el Vicio Rock, está muy centrado en la informática, en la imagen. Pero aquí hay una cosa conceptual muy buena. Nos fuimos a la curva y corregimos la curva para echarle la culpa a todo el 3D, la segregación. Eso yo creo que está muy potente, ¿ya? Está potente. Sin embargo, hay un tema ahí de los finos. Los finos no tan solo se ven por un tema de segregación, hay un tema técnico de la cámara, que es algo que no está bien abordado todavía. ¿Tú tienes alguna idea qué es lo que está pasando con la cámara? ¿Por qué no ven los finos? No sé por qué no. Yo me imagino que por la calidad de la cámara. El tamaño pixel. Tamaño que pixel, claro. Tamaño que pixel. se ven, o sea, cuando sacamos las fotos con correa detenida se veían claritos las grandes, pero las chicas ya se perdían. Que es el tamaño pixel, entonces una piedra de 1 milímetro es un punto. Entonces no se ve, no se puede discriminar. ¿La cámara de ustedes cuánto es al final? ¿La que tienen implementada? ¿Cuántas? No,
¿Píxeles? ¿Cuántos píxeles en la foto? 640 por 480. Ah, es chico. ¿Y qué sección de la correa está tomando? ¿Una mitad, al medio? Una parte central. Parte central. Claro. Ya. Se sienta al centro de... Si nosotros lo entregamos, están en tu... ¿Sí? No, bueno. ¿Y me evaluaron si comparar al medio o al lado había efecto? Es que como la correa es así, ¿Ya? no tenía mucho sentido porque mirar si era así. Ya, mayoría está en el centro. Otro aspecto importante que ustedes consideran que normalmente todo lo que es tamaños es en general por imagen es número de frecuencia, es por número de frecuencia, o sea cuántos elementos caen en esta categoría. Lo interesante que hicieron también es que está convertido a peso, ¿no? A masa. Claro que eso no es, uno ve la distribución nomás, yo creo que igual es valioso. ¿Ya? Claro, no, de esa manera puede ser una distribución de tamaños, ¿no? ¿Cierto? Claro, por número, o sea, claro, tamaño, número. Exacto. Pero eso no corresponde cuando uno hace el físico. ¿Cierto? Claro, que en el físico es, Sí. ¿cómo se llama? Geometría en peso. Claro, en peso. Se Desde luego. pesan los distintos, digamos, los distintos tamaños que tienen cada tamaño. Claro, pero eso no lo considera Vicio Rock y esas cosas. Sí, hay un paper que te empieza del ¿cómo se llama? Del Daré, del Matthew Turley, ¿te acuerdas? No sé si lo viste. Sí. ¿Sí? Ese plantea bien este tema. ¿Lograron hacer alguna comparación entre CESMEC GM3 con muestreo físico? ¿Hay algunas paradas de correa? O sea, con parada de correa y todo, un par de puntos con eso. No lo hicimos, o sea, no hicimos la comparación, pero buscando los datos se podría coincidir el dato laboratorio con el CESMEC y el del ¿Cómo nuevo sistema. ¿Cuál es nuestra referencia al muestreo físico? Claro. ¿Cierto? Una O pared sea, de correa. habría que hacer coincidir los tres, porque como tenemos datos de muestreo físico, Claro. hay que buscar un día, por ejemplo. Es interesante porque ese es, digamos, el valor, digamos, experimental planta, con un muestreo físico comparado. Claro, pero fue mejor que eso que CESMEC, ¿eh? Como te digo, que, bueno, CESMEC hace el muestreo, bueno, se puede tener un contrato con eso, se paga para que lo hagan, pero no es muy de buena calidad. O sea, lo que hicimos fue con gente de laboratorio y para pruebas específicas. Claro, pues eso sí no sé que hicieron específico para esto, pero la idea sería comparar cómo era lo que tenían con esa es referencia. ¿Tienen algún dato de lo que pasa ahora digamos, en tiempos de paradas de molinos de barras comparado con lo histórico? O sea, esto se implementó no sé cuándo empezó a correr esto. En marzo. Marzo, o sea, de marzo a agosto, comparando con algo equivalente el número de meses, el acumulado de horas de operación, ¿sí? Si de horas totales de operación. ¿Tiene algún comparable? Para ver si hay un efecto en... Por lo menos yo no tengo el dato. No sé si ¿Tiene algún- sabrá algo de eso. No, todavía no. ¿Pero se podría obtener un dato así? Sí, por supuesto. Porque eso es lo que dice que efectivamente que Claro, ¿cuál es la Eh, utilidad del sistema? la utilidad del sistema en tiempo de... Es interesante. Bueno, perdón, estoy haciendo esta pregunta de que tenemos una audiencia aquí técnica para el trabajo que queremos presentar y pulir eso, ¿cierto? Y para finalizar, lo de las cámaras ya me lo explicaron. Eso está bien. Ya, pues yo no tengo más preguntas, Javier. ¿Gonzalo? Sí, yo voy a la parte fundamental, el tema. Lo que dijiste, pero quizá muy superficial, me interesaría que lo explicara un poco más el algoritmo de cálculo del tamaño, que es cierto, no solamente que contraste el tema, cómo haces la medición del tamaño. ¿La medición del tamaño? La determinación del tamaño. Bueno, cuando el filtro Sobel se aplica sobre la caracterización de la imagen, reconoce los bordes de las piedras. Entonces, reconoce borde y borde y entre cada uno hay una distancia que sería el tamaño de cada piedra. Nosotros cuando hicimos inicialmente lo hacíamos contando así horizontalmente los tamaños de píxeles, pero no era como muy ideal. Entonces cuando lo hicimos con filtro Sobel, ellos reconocen entre borde y borde la cantidad de píxeles que no tiene borde y eso lo reconoce como una piedra. Entonces selecciona tamaño. Después, por un ejemplo clásico, quizá para la gente puede ser mucho más fácil entender. Cuando alguien quiere tener una idea real de una foto, ¿qué es lo que colocan? Un tamaño característico. Claro. Por ejemplo, en una película colocan una moneda, o Una algo, pelota de ping-pong, o sea, de claro, tenis, por lo menos. un valor que es conocido, una dimensión conocida y se toman la foto. Pues saben, en base a eso pueden hacer estimación del tamaño del punto de cada de lo que es el juego. Sí, En nosotros este caso, ¿cuál es tu parámetro característico? lo hacíamos con papeles
para conocer el tamaño. Va a ser tamaño pixel. Claro. Claro, no, con una regla, ¿no? Una regla se pone Claro. abajo. Y ahí se contaban los píxeles que correspondían para poder hacer tu transformación Claro, a porque micronia. Tú Porque estás eso es lo trabajando con que se- píxeles. claro. El tamaño de una cualquier roca hay N píxeles. Sí. Pero para que tú puedas llevarlo eso a un valor numérico. Sí, lo hacíamos con algo, con un tamaño Una referencia. conocido, por ejemplo, un cuadrado de papel que ya era conocido, o una regla, y después contábamos cuántos píxeles habían en unos centímetros conocidos, y ahí hacíamos la relación para Claro. poder transformarlo Claro. a micro. Pero en el programa, ¿cómo haces eso? Pues también en forma. No, es que ese dato ya Lo tienes ingresado Sí. ya. Que es una función lineal, nomás no. Es como una calibración de. Claro. Es el tamaño Claro. pixel. Sí, se hace antes de hacer correr. Si la dificultad mayor es identificar los bordes, si No, lo sí, de que es sí. calibración no. El tema de la calibración es fundamental, porque no se tenía el tamaño real. Ahora, el tema de sacar la profundidad es más complicado, porque es difícil, no tiene una imagen dimensional. Y lo fino, ya lo dijiste, esa es la pregunta que tenía. Claro, difícilmente vas a poder sacar un tamaño particular con la resolución que tiene en este momento, porque la pixelación no te da. Tienes el mayor pixel. No tenés más preguntas. Yo tengo uno que tiene que ver con la evaluación económica. Me gustaría saber qué fue lo que tú consideraste para que la evaluación económica se pudiera establecer. ¿Ya? ¿Cuál es eso? ¿Solamente te basaste en no hacer mantenciones? ¿Te basaste en una mayor disponibilidad de la planta y por lo tanto una mayor producción? ¿Cuál fue la visión cómo se analizó? Sí, como yo tenía el dato de lo proyectado en pérdida por detenciones no programadas, estimamos que si se disminuían las pérdidas en un 2%. Entonces, a eso disminuir las pérdidas de mineral en un 2%, eso en costo, y eso es como ganaba el sistema Cuando tú hablas de pérdida, ¿a qué te refieres? por la... ¿O es que dejaste de producir? Eso. Claro, el mineral O sea, que no no es que fue... se pierda. Claro, el mineral que no fue Dejaste el producido... tiempo que dejaste de producir Tiempo de producción. y que tú puedes aprovecharlo mejor teniendo este sistema operativo. Claro, es lo que se deja de producir por los problemas que mencioné, entonces como lo que gana la empresa, o sea, eso se produce de más, ¿Ya? el 2% de lo que no se producía es como lo que se Tú produce. ganas disponibilidades de planta. ¿Ya? Sí. Pasa horas de mantenimiento, las pasa a operación. Claro, el costo de esas pérdidas se pasaba a lo que ganaba la empresa con eso. ¿Ya? Claro, lo interesante es que una evaluación conservadora, porque no ve otros impactos en consumo energético, cosas así, o sea, Solamente Claro, el- solamente el no no disponible. disponibilidad solamente. Y Y costo, eso, y costo de la empresa externa que hace la parte de medición de la granulometría. no, yo creo que eso lo mantiene todavía, ¿no? No, a ver, no sé si yo... Sí, claro, por preguntar. supuesto. En realidad, hoy esto tiene un impacto económico grande, ¿ya? Lo que pasa es que hay, como sabes tú, proveedores en el mercado que ofrecen estos sistemas, pero cada uno son más de $100,000, digamos, cada sistema instalado. ¿Te fijas? Entonces, bueno, por eso hacemos otro trabajo que ya estamos haciendo ahora con temas que otros trabajadores de humorista, digamos, en la explotación. ¿Ya? Lo que pasa es que como el procedimiento de imagen ya está en internet, digamos, ¿cierto? Claro. Entonces es barato si lo hacemos por la universidad, porque la empresa, digamos, que vende estos sistemas son muy caros. Claro, ese es un tema de partida, comprar los sistemas, ¿cierto? El otro es que, por ejemplo, los muestreos que tú mencionabas son contratos anuales con esta empresa de muchos millones de dólares, digamos, y con harta gente trabajando. Entonces, y de hecho ya ese contrato se va a eliminar y se va a implementar este sistema. que hay otro ahorro ahí. Justamente, entonces fíjate que son varios millones de dólares que nos ahorramos al año Claro, y a lo más mejor con ese contrato. van a bajar la frecuencia. Sí. La frecuencia de muestreo. No Sí, creo que lo claro. terminen en el... Claro que una parte es tener el dato también al día, digamos, al día siguiente, que ya no Que sea no sirve mucho, ¿cierto? Dice, mira, no estuvo más grueso, estuvo más fino. Pero al tenerlo en línea, ahí podemos hacer el lazo de control además. Y yo creo que ahí está el mayor beneficio. Claro. Porque nosotros ya estamos empezando ahí una campaña 2 de control avanzado, estamos usando con los sistemas Profi Honeywell, y estamos usando este sistema en esa campaña 2. ¿Fijas? Entonces, y ahí sí está. Claro, porque aquí se toman decisiones de todo tipo, porque hay información que te va a llegar, suponte que el más media te esté dando muy grande, y con esa información tú vas y te enfrentas con
con los ingenieros que están metidos en esa área. Claro. El tipo te dice, ya, yo no tengo problema en el chancado, no tengo problema aquí, no tengo problema acá, ¿dónde está el problema? En la tronadura. Entonces, todo eso da basta. Sí, es una toma de decisiones que va a nivel de superintendente, Claro. imagino, a lo mejor más, dependiendo de la estructura de la compañía. Bueno, es que Ahí- conceptualmente, como propuesta de tesis, se estableció medir para controlar, y ahí hablamos directamente de controlar sobre el gap del chancador. Queremos hacer la de control para tener el producto en la especificación. Claro. O sea, no para resolverlo. O sea, cuando hay perturbación externa que viene de mina, el sistema debería ser capaz de controlar adaptando ¿cómo se llama? El gap del chancador. Pero esa información no la tenía, pero ya, o sea, no es importante, con esta evaluación es suficiente. En la fase 2, considerando el lazo de control. Eso lo habíamos planteado originalmente, ¿te acuerdas? Con el actuador. Justamente, eso es. Porque ahí tiene un control minuto a minuto. Claro. Yo voy a ajustar el setting, los settings. El setting del... Pero no, si se puede, no, si se puede hacer. El tema es que si se puede hacer siempre. No sé, Y porque eso todo, sí, pues lo que pasa es que no sé, los chancadores están trabajando como Dios manda, y de repente están con problemas y hay que manejarlos de otra manera. No, ya se pero Son equipos delicados, claro. se rompen parrillas, Se pasa rompen manera las de parrillas, claro. Si el problema, todos los sistemas automáticos funcionan hasta que hay problemas en la planta. Y ahí hay que empezar a tomar determinaciones, y son informaciones que uno le tiene que estar llegando, y mejor que le lleguen inmediatamente, porque el operador ya puede tomar mejores decisiones. Pero por lo mismo Claro. es la robustez del sistema de control. Porque, por ejemplo, o sea, indudablemente uno de los actuadores, digamos, ya no lo puede tocar. Pero uno tiene más